Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia con Felipe Piña por la radio municipal de Florencio Varela. Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en la hora de historia aquí por la radio municipal de Florencio Varela. ¿Cómo nos pueden escuchar? Por FM 87.9, por la aplicación Radio Municipal FB o por la página web www.radiomunicipalfb.gov.ar. Para enviarnos un mensajito de WhatsApp lo pueden hacer al 11 68 98 75 92. Para ver la transmisión en vivo nos buscan como Radio Municipal FB en Facebook. En el programa del día de hoy tenemos un tema muy especial. Felipe Piña nos va a contar cuál era la posición de la República Argentina en las guerras mundiales. Estudiantes del Instituto José Hernández realizaron preguntas sobre el tema y también realizaron un informe bien varelense, la historia del Club Defensa y Justicia. Antes de dar paso al tema del día, vamos a una breve tanda y ya volvemos con más La Hora de Historia. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a La Hora de Historia. Todos los clásicos y la música de las mejores épocas suenan en Top Secret. Top Secret, viernes a las 20 horas por la radio municipal. Unidos por la música. El programa de las orquestas y coros infanto-juveniles de Florencio Varela. Todos los martes de 19 a 20. Sumate cada lunes con Justo Lamas y Daniela Benítez Kauer a partir de las 10 de la mañana al programa El País que Merecemos, para contagiarte toda la buena onda y principalmente las ganas de ayudar. Todos los lunes a las 10 por la radio municipal. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. En la radio municipal la información arranca tempranito. Con noticias locales, el estado del tránsito, la mejor música y todo lo que necesitas saber lo escuchás en Mañanas Activas, de lunes a viernes de 8 a 10 a.m. por la radio municipal. Servicio de atención a distancia en Varela. Ventanilla única online. Ingresá a www.varela.gov.ar y chatea por trámites, dudas y consultas. Municipalidad de Florencio Varela. Más de 65.000 varelenses vacunados en los 11 centros de vacunación del distrito. Recordá que podés registrarte y o revisar si te llegó el turno en la aplicación Vacunate PBA o en www.vacunate.ms.gba.gov.ar. Controles vehiculares en Varela. Hacemos operativos en puntos estratégicos del distrito. Verificamos que se cumplan las medidas para bajar el aumento de contagios de COVID-19. Municipalidad de Florencio Varela. Seguimos en La Hora de Historia. Estamos de regreso en La Hora de Historia. Para conocer toda nuestra programación lo pueden hacer por nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook nos encuentran como Radio Municipal FB. También tenemos Twitter, @RadioMuniFB. Y ahora vamos a conocer qué lugar tuvo la República Argentina durante las guerras mundiales. La Hora de Historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en La Hora de Historia, este querido programa que hacemos conjuntamente con las escuelas del distrito por la radio municipal de Florencio Varela. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el rol de la Argentina durante las dos guerras mundiales. ¿Qué papel jugó nuestro país durante las dos grandes guerras? La Primera Guerra Mundial y la segunda, la de 1914 a 1918 y la de 1939 a 1945, con diferentes presidentes, diferentes contextos. La de 1914, como ustedes saben, fue una guerra tremenda, ¿no? Una guerra que se llevó 10 millones de vidas, una guerra muy impopular, que era más bien una guerra interimperialista, como se decía, donde peleaban los grandes imperios, Francia, Inglaterra, Rusia, contra los llamados imperios centrales, Alemania,
y Austria-Hungría y Turquía. Bueno, esta guerra tenía que ver fundamentalmente con el control de mercados, con el ascenso de Alemania, particularmente en algunos rubros, como el rubro medicamentos, y todo esto llevó a un conflicto armado a partir del atentado en Sarajevo, ¿no? Con la muerte del heredero al trono del imperio austrohúngaro. Y bueno, esto desencadenó en esta guerra que, como ustedes saben, tuvo diferentes etapas, diferentes momentos. En principio fue una guerra esencialmente europea, llamada originalmente la Gran Guerra, se la llamó así hasta 1939, porque nadie suponía que iba a haber otra guerra de esas dimensiones, ¿no? Así que hasta 1939 aquella guerra no era la Primera Guerra Mundial, sino la Gran Guerra, ¿no? Una guerra que termina en 1918 con gravísimas consecuencias sociales, económicas, políticas, como dije, más de 10 millones de muertos, millones de heridos, de huérfanos, bueno, un verdadero desastre, ¿no? Y además se le sumó que al final de esta guerra, de esta Gran Guerra, se produjo la epidemia de la gripe española, ¿no? Que mató 50 millones de personas. Así que fue un momento muy trágico para la humanidad, del cual la Argentina se mantiene neutral en esa guerra, a pedido de Inglaterra, ¿no? Nosotros teníamos un vínculo muy estrecho de fuerte dependencia con la metrópoli británica, éramos fundamentalmente exportadores de materias primas e importadores de manufacturas. A Gran Bretaña nuestra alianza militar no le interesaba porque éramos una potencia militar de escasa importancia, por supuesto, y sí le interesaba la neutralidad porque de esa manera la Argentina iba a poder seguir abasteciendo de carnes, de cuero, de trigo a las fuerzas británicas. Por lo tanto, lo que hace Inglaterra presiona para que nos mantengamos neutrales, ¿no? A pesar de una fuerte campaña que se da en nuestro país en torno a terminar con la neutralidad, eso establecía que, siendo neutrales, nuestros barcos no podían ser hundidos y podíamos seguir abasteciendo a Gran Bretaña y comerciando también, en todo caso, con los otros países, ¿no? Esta situación se mantuvo durante la presidencia de Victorino de la Plaza. Recordemos el presidente que asume tras la muerte de Roque Sáenz Peña, un hombre muy vinculado a Gran Bretaña, había sido secretario de los ferrocarriles británicos, y se va a mantener también durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen con algunas variantes interesantes, ¿no? Ustedes saben que Alemania va a respetar parcialmente esta cuestión de la neutralidad y van a ser hundidos algunos barcos argentinos. La reacción va a ser bastante distinta por parte del radicalismo en el poder en ese momento, de Yrigoyen en el poder, que la que había tenido, por ejemplo, Victorino de la Plaza. Ustedes saben que había sido ocupado, por ejemplo, en Bélgica el consulado argentino y fusilado el cónsul argentino sin que la Argentina haya elevado las protestas correspondientes. La cosa va a ser bastante distinta en el caso del gobierno de Yrigoyen, por ejemplo, cuando el 4 de abril de 1917 es hundido el barco mercante Monte Protegido. Afortunadamente se le permite a la tripulación pasar a otro barco y después es hundido el barco, pero bueno, es una afrenta, por supuesto, a la soberanía nacional, ¿no? El hundimiento de un barco argentino absolutamente neutral. Ahí Yrigoyen exige explicaciones, dice: el hundimiento del Monte Protegido constituye una ofensa a la soberanía argentina que pone al gobierno de la República en el caso de formular la justa protesta y la reclamación de las explicaciones consiguientes. El gobierno argentino espera que el gobierno imperial alemán, reconociendo el derecho que asiste a la República, le dará la satisfacción debida desagraviando el pabellón y acordará la reparación del daño material. El gobierno alemán contesta rápidamente. El gobierno imperial, deseoso de demostrar el espíritu amistoso de que está animado, se apresura a asegurar al gobierno argentino que está dispuesto a dar la reparación por el daño causado y expresa al mismo tiempo sus sinceros sentimientos de pesar por la pérdida del buque argentino. Bueno, la cuestión es que, a pesar de este pedido de disculpa, parece que los alemanes tenían un concepto de la reparación y la disculpa bastante particular, porque 2 meses después hunden al Toro, otro barco mercante argentino, y el gobierno argentino, a través del canciller Honorio Pueyrredón, reclama nuevamente
Dice, la República Argentina no puede consentir como legítimo el daño directo a base de una lucha en la que no participa. No es posible que sus productos neutrales se clasifiquen en momento alguno como contrabando de guerra. Son el fruto del esfuerzo de la nación en su labor vital. El gobierno argentino no puede así reconocer que el intercambio de la producción nacional del país sea motivo de una calificación bélica restrictiva de su legítima libertad de acción y evidente menoscabo de su soberanía. Finalmente el gobierno imperial contestó nuevamente con sus disculpas oficiales. El gobierno imperial ha resuelto indemnizar al gobierno de la República Argentina los daños causados por el hundimiento de dicho buque. Declara al mismo tiempo que la libertad de los mares, también para la navegación argentina, constituye uno de sus objetivos principales en esta guerra. Por consiguiente, reconoce gustoso las normas del derecho internacional. El gobierno argentino exige que se pague la indemnización y además que se haga un desagravio en la base de Kiel, en la base naval de Kiel, el 21 de septiembre de 1921. Ahí hay una formación especial, se paga la reparación. Y por otra parte también comienza una serie de escándalos gracias al conocimiento de cables reservados del embajador en Buenos Aires, con sus jefes en Alemania. El embajador era Karl von Luxburg, que decía cosas bastante ofensivas para con el gobierno argentino, y el canciller Honorio Pueyrredón reacciona violentamente, ¿no? Reacciona como tiene que reaccionar. Dice, es sabido de fuente segura que el ministro interino de Relaciones Exteriores, que es un notorio, dice, ¿no? Está hablando de las cosas que decía Luxburg, hablando de que él mismo, Honorio Pueyrredón, era un notorio asno y anglófilo, y pide por lo tanto que se rectifique y que expulsen al embajador, cosa que hace el gobierno de Irigoyen, expulsa al embajador Luxburg, se le pide las cartas credenciales y se lo expulsa del país, ¿no? Bueno, esto trae una serie de consecuencias. Por supuesto, Estados Unidos tenía una intención muy clara, revelar estos cables, ¿no? La agencia de inteligencia norteamericana, preexistente a la CIA todavía, revela estos cables para incentivar que la Argentina entre en guerra, ¿no? Acá hay una cuestión muy interesante que vale la pena aclarar. En aquel momento Argentina y Estados Unidos eran los mayores productores de carne y cereales del mundo y competían por la provisión tanto de aliados como de los países beligerantes de los imperios centrales. Por lo tanto, y fíjense que Estados Unidos va a tardar bastante en entrar en la guerra, recién lo hará en 1917, un año antes del fin de la guerra, y le pretende que Argentina ingrese para sacarse de encima a un competidor, ¿no es cierto? Ahí está la cuestión. Pero bueno, evidentemente el hundimiento de estos barcos, el conocimiento de estos telegramas de parte del embajador Luxburg crean un gran escándalo en Argentina, mucha presión de algunos diarios aliadófilos, como La Nación, la prensa, que presionan al gobierno, y aparte manifestaciones muy importantes, la quema de algunas cervecerías alemanas, del propio club alemán. Bueno, todo esto hace que Irigoyen tenga que maniobrar para mantener hasta el fin de la guerra la neutralidad, que era lo que de alguna manera le pedía Gran Bretaña, ¿no? Así que esta es un poco la actitud. Es interesante pensar qué pasó con nuestro país y la economía durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, en principio fue benéfica, ¿no? Porque Argentina podía exportar carnes y granos, y además la interrupción de la importación, producto de la guerra, hizo que se desarrollara localmente una primera sustitución de importaciones, ¿no? Empezar a crecer la industria, pero esto sirvió para algunas pocas industrias, básicamente alimentación y textil, que no requería los insumos extranjeros, es decir, la materia prima para poder seguir trabajando. Había problemas muy serios de insumo de petróleo, de algunas materias primas para poder trabajar en la industria, por lo tanto benefició relativamente a la industria nacional, ¿no? Y lamentablemente el radicalismo no modifica, el gobierno de Irigoyen por lo menos no modifica el patrón básico de la economía, que sigue siendo agroexportadora, y terminada la guerra no protege debidamente a las industrias locales para que puedan seguir desarrollándose. Entonces
lo que va a ocurrir después de la guerra va a ser unas gravísimas consecuencias para la clase trabajadora, es decir, una recesión, una desocupación importante, la baja de salarios en un periodo inflacionario bastante elevado, entre 1914 y 1917, es decir, los años casi la guerra completa, que va a terminar en el 18, hay una inflación del 65% en esos años, que para la época era tremenda, porque piensen que en un periodo de 10 años anteriores la inflación había sido del 8%, ¿no? Todo esto lleva entonces a que, terminada la guerra, una situación muy explosiva en el ámbito laboral que se complica, por supuesto, con el triunfo de la Revolución Rusa, que es casi un producto de la guerra, ¿no? En 1917, con la retirada rusa del conflicto y la Revolución Bolchevique, que va a dar un fuerte impulso al movimiento obrero mundial, ¿no? Todo esto va a llevar a que se incremente la lucha obrera en Argentina y que tenga algunas consecuencias, como por ejemplo la Semana Trágica de 1919, ¿no? Como vemos, hay muchos elementos interesantes en el vínculo entre Argentina y la guerra, en esta primera guerra mundial, ¿no? Donde los Estados Unidos jugó de visitante, llegó tarde, ¿no? Llegó en 1917, pero presionó fuertemente a los países latinoamericanos para ingresar en la guerra. Por eso Irigoyen convoca una conferencia panamericana, que es fuertemente boicoteada por los Estados Unidos, para crear una especie de balance frente a lo que Estados Unidos llamaba el panamericanismo, y que tenía como objetivo fundamentalmente aprovechar el momento para terminar de consolidar su hegemonía en el continente, teniendo Inglaterra en guerra y debilitada, y por otra parte presionar a los países exportadores para que no compitan con sus productos. Al ser declarados beligerantes, ya se los sacaban del medio como competidores. Esto es lo que pasó durante la Primera Guerra. Hablemos un poco de la Segunda, que comienza, como ustedes saben, en septiembre de 1939. Gobernaba la Argentina los conservadores en aquella década infame, ¿no? Que arranca con el gobierno de Uriburu y va a terminar en 1943. Esta guerra toma a la Argentina nuevamente, todavía, no podía decir tardíamente, bajo el Imperio Británico, ¿no? Muy sometida a la voluntad británica, particularmente después del pacto Roca-Runciman, firmado por el vicepresidente Roca hijo, con el ministro de Comercio británico, que ataba directamente a la economía argentina, a la economía inglesa, y nuevamente Inglaterra nos va a sugerir la neutralidad, ¿no? Una sugerencia muy potente, muy fuerte, que el gobierno argentino acata, y durante las presidencias